Este 2 de abril entran en vigencia los aranceles recíprocos de Estados Unidos contra diversos países del mundo. En lo que ha sido llamado como el Día de la Liberación, Donald Trump cumplirá con la amenaza arancelaria que realizó cuando asumió el control de la Casa Blanca. China, Corea del Sur y Japón anunciaron que están listos para acelerar las negociaciones con el fin de lograr un acuerdo de libre comercio trilateral ante la inminente entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos. La Unión Europea dice estar lista para recibir el impacto de la escalada de la guerra comercial y aseguró tener el poder para contraatacar cualquier acción internacional que vaya en contra de sus intereses económicos. El gobierno de Donald Trump ha reconocido que deportó por error a un migrante salvadoreño y aseguró que no tiene forma legal para hacerlo regresar a Estados Unidos. Este 2 de abril se dará inicio a lo que Donald Trump llama el Día de la Liberación. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial que hace temer con una desestabilización de la economía mundial. Y este miércoles 2 de abril marcará un punto de inflexión en esta vasta ofensiva donde los aranceles son el arma principal. Creo que esto va a ser asombroso. Lo llamo de muchas maneras, pero en realidad es en cierto sentido un renacimiento del país, porque aunque pudiéramos habernos permitido hacer lo que hicimos, ayudamos a todos y ellos no nos ayudan. La más reciente medida tomada por Trump es aplicar el 25% de aranceles adicionales sobre todos los automóviles que no se fabriquen en los Estados Unidos, lo que representa un golpe contundente para los fabricantes de automóviles en Asia y Europa. Pero las empresas estadounidenses también serán afectadas, porque tienen fábricas en México y Canadá. El mismo Elon Musk, jefe fundador de Tesla y aliado más cercano de Trump, también podría resultar perdiendo. Aunque esta medida de choque no es la única. Este 2 de abril, Estados Unidos grabará también todos los productos de México y Canadá, que son, después de China, sus principales socios comerciales. Después de un mes de gracia, se verán sometidos a aranceles del 25%, un verdadero shock para dos países cuya inmensa mayoría de exportaciones se dirigen a los Estados Unidos. Vamos a ser muy amables en comparación con lo que eran. Las cifras serán inferiores a lo que nos han estado cobrando, y en algunos casos, tal vez considerablemente inferiores, pero tenemos una especie de obligación mundial, quizás, pero vamos a ser muy amables, relativamente hablando, vamos a ser muy generosos. Trump justifica los aranceles sobre sus vecinos con acusaciones de que no están haciendo lo suficiente para frenar la inmigración ilegal y el contrabando del letal fentanilo hacia los Estados Unidos. Necesitamos reducir drásticamente nuestra dependencia de Estados Unidos, necesitaremos reorientar nuestras relaciones comerciales hacia otros países y necesitaremos hacer cosas que antes se creen imposibles a una velocidad que no hemos visto en generaciones. En cambio, México se ha mostrado cauteloso antes de anunciar cuál será su respuesta y dice que busca un trato preferente de parte del gobierno estadounidense. Yo he estado manifestando varias veces que nosotros vamos a dar una respuesta integral a lo que se anunció de acero y aluminio, lo que se anuncia hoy de automóviles y lo que van a anunciar el 2 de abril, posterior al 2 de abril. Que si van a cambiar el sistema, si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México, de manera que el 2 de abril, Washington también impondrá a todos sus socios comerciales aranceles recíprocos. Por ejemplo, si un producto estadounidense es grabado al 40% al llegar a India, Washington grabará al 40% a cualquier producto indio que llegue a Estados Unidos. Desde el 12 de marzo ya se aplican aranceles del 25% a todo el acero y aluminio importado a Estados Unidos. Según ha enfatizado Trump, su objetivo es proteger la industria siderúrgica estadounidense, encareciendo a la competencia extranjera. Los principales afectados por esta medida son Canadá, la Unión Europea y China, pero también Japón y Australia. La Comisión Europea respondió con la implementación a partir de mediados de abril de aranceles sobre varios productos estadounidenses, especialmente el whisky. La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que tomamos hoy son contundentes pero proporcionadas, dado que Estados Unidos está aplicando aranceles por valor de 28.000 millones de dólares. Estamos respondiendo con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Esto coincide con el alcance económico de los aranceles de Estados Unidos.
Más allá del acero y el aluminio, todos los productos importados desde China han estado sujetos a un recargo del 10% desde el 4 de febrero, que subió a 20% el 4 de marzo. Según Trump, la razón es porque el gigante asiático es el país con el que la balanza comercial estadounidense está más desequilibrada. Si Estados Unidos continúa por este camino equivocado, lucharemos hasta el final. China siempre ha creído en el beneficio mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa son la esencia de las relaciones económicas entre China y Estados Unidos, y no hay duda de quién siempre sufre y quién siempre se beneficia. Trump ha asegurado y prometido a los estadounidenses que el tiempo le dará la razón, pero ante la inminente entrada en vigencia de estos aranceles, el mundo se prepara para recibir el impacto de esta declaratoria de la guerra comercial mundial. Es lunes, tenemos otra semana importante. El miércoles será el Día de la Liberación en Estados Unidos, como el presidente Trump lo ha llamado con tanto orgullo. El presidente anunciará un plan arancelario que revertirá las prácticas comerciales desleales, que han estado perjudicando a nuestro país durante décadas. Lo hace por el bien del trabajador estadounidense. Dejaré que el presidente haga el anuncio el miércoles, pero creo que cualquier país que haya tratado injustamente al pueblo estadounidense debería esperar recibir un arancel a cambio el miércoles. El objetivo del miércoles son aranceles por país, pero sin duda aranceles sectoriales. El presidente ha dicho que se compromete a implementarlos. El presidente siempre ha dicho que el mercado de valores es una instantánea de un momento en el tiempo y que está haciendo lo mejor para la gente común y que Wall Street funcionará perfectamente en esta administración, tal como lo hizo en su primer mandato. Un momento histórico para Asia. La amenaza arancelaria de Donald Trump ha llevado a China, Japón y Corea del Sur a anunciar que están listos para acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio trilateral. El nuevo enfoque para las relaciones internacionales de Donald Trump causó un hito sin precedentes en Asia. China, Japón y Corea del Sur, con historia que los alejó en el pasado, decidieron unirse comercialmente por primera vez. Los representantes de industria y comercio de los tres países se reunieron en Seúl para una cumbre ministerial acompañados de los ministros de Exteriores. En esta cita se acordó la creación de un entorno predecible de negocios e inversiones como primer paso en esta nueva etapa del vínculo entre las potencias. Actualmente, la economía mundial se encuentra bajo una enorme presión debido a las crecientes rivalidades geopolíticas, la propagación del unilateralismo y el proteccionismo, lo que genera una mayor inestabilidad e incertidumbre. China, Japón y Corea del Sur comparten la importante responsabilidad de promover la prosperidad regional e incluso mundial. Los tres países deben trabajar juntos para defender el libre comercio y el sistema multilateral de comercio, oponerse al unilateralismo y al proteccionismo y seguir impulsando la integración económica regional para impulsar con fuerza la economía mundial. China, Japón y Corea del Sur también acordaron responder conjuntamente a los aranceles impuestos por Trump a los compradores de petróleo venezolano, a los automóviles y específicamente a los productos chinos como castigo por la crisis del fentanilo en Estados Unidos. El nuevo Tratado de Libre Comercio podría profundizar aún más las relaciones entre las partes y reestructurar individualmente sus vínculos con el resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, esto podría implicar una sustitución de la balanza comercial, tanto de las importaciones como de las exportaciones. Junto a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, un espacio de colaboración para el desarrollo asiático, el nuevo acuerdo de China, Japón y Corea del Sur podría encaminar a la región a convertirse en la más poderosa del mundo en términos comerciales. Ante la inminente entrada en vigencia de los aranceles recíprocos que agravará la guerra comercial a nivel mundial, la Unión Europea afirmó que tiene el poder para contraatacar a las hostilidades del gobierno de Donald Trump y aseguró tener un plan sólido para defender sus intereses. Durante un discurso ante el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el objetivo principal de la Unión Europea es encontrar
una solución negociada, aunque advirtió que si es necesario, Europa luchará por defender sus intereses, a su gente y a sus empresas. Europa no ha iniciado esta confrontación. No queremos necesariamente tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un sólido plan para tomar represalias y lo utilizaremos. Según la Comisión Europea, ya se ha diseñado una serie de represalias que afectarían a exportaciones estadounidenses por valor de 26.000 millones de euros, más de 24.000 millones de dólares, medidas que Bruselas prevé aplicar a partir de mediados de abril. Durante semanas, Trump ha promovido el 2 de abril como el Día de la Liberación en Estados Unidos, fecha en la que se anunciarán una serie de fuertes aranceles para implementar la radical agenda económica de su gobierno. La intervención de von der Leyen recibió el respaldo de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, liberales y verdes. En cambio, fue rechazada por la izquierda europea y los partidos de extrema derecha. Las nuevas medidas de Trump incluyen un incremento del 25% en los aranceles a las exportaciones de acero, aluminio, automóviles y componentes para autos. Además, Washington planea extender las tarifas a semiconductores, productos farmacéuticos y madera. La administración estadounidense también anunció que a partir del 2 de abril impondrá aranceles recíprocos a casi todos los países que mantengan impuestos aduaneros sobre productos y servicios estadounidenses. La relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanza los 1,7 billones de dólares anuales, con un déficit comercial estadounidense frente a Bruselas de aproximadamente 50.000 millones de dólares, según datos de la Comisión Europea. Nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México, hay que esperar, porque sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan. Pues es el Plan México, no es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México y vamos a esperar pues cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril. Entonces, que sepan que sí estamos preparados, nos reunimos 2, 3 veces a la semana con el equipo para fortalecer pues las distintas medidas. Y siempre estamos abiertos al mundo. El que haya posibles tarifas, impuestos, aranceles a uno u otro país, pues tiene que ver con una propuesta de mayor producción en nuestro país. Lo hemos platicado muchas veces. Prácticamente lo que exportamos lo importamos. Y también es importante decir que todo esto viene pues de una decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque no es que haya una situación particular de la economía mexicana, al revés, está muy fortalecida. Y sí, pues al anunciar estos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, pues han ocurrido todas estas caídas en las bolsas, disminución de demandas en muchos lugares. Entonces, pues sí tiene su impacto en la economía mundial, porque lo que va a anunciar el 2 de abril no es contra México, no es contra Canadá, es una política de Estados Unidos al mundo entero. Donald Trump prometió el lunes que será muy amable con los aliados comerciales de Estados Unidos, que están en vilo ante una avalancha de nuevos aranceles estadounidenses. Vamos a ser muy amables en comparación con lo que ellos fueron. Los números serán más bajos de lo que nos han estado cobrando y en algunos casos tal vez sustancialmente más bajos, pero tenemos una obligación mundial, quizás, pero vamos a ser muy amables, relativamente hablando. Vamos a ser muy bondadosos.
El mandatario estadounidense aseguró que sus medidas permitirán un renacimiento del país norteamericano. Hasta ahora, Trump prometió tarifas aduaneras recíprocas en el sentido de que cada país pague por sus bienes exportados a Estados Unidos la cantidad que cobra por los estadounidenses. Estos nuevos aranceles, que siguen a otros sobre el acero y el aluminio, se conocerán el miércoles, pero Trump no descarta comunicarlos el martes por la noche. Los mercados financieros acusan el golpe. Las bolsas asiáticas cerraron con fuertes caídas. En Wall Street, el índice de referencia Standard & Poor's 500 tocó brevemente su nivel más bajo desde septiembre antes de terminar la sesión en verde. La Casa Blanca no parece preocupada. El presidente siempre ha dicho que el mercado de valores es una instantánea de un momento en el tiempo y está haciendo lo mejor para Main Street, y Wall Street funcionará perfectamente en esta administración, tal como lo hicieron en su primer mandato. A partir del 3 de abril, Estados Unidos prevé además imponer 25% de aranceles a los vehículos y componentes fabricados fuera del país. La decisión afecta en particular a Canadá y México, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, y donde los fabricantes estadounidenses tienen plantas. Al mandatario republicano le obsesiona que Estados Unidos importe más de lo que exporta. Además, busca financiar al menos en parte los recortes de impuestos que quiere aplicar a los estadounidenses. A su entender, el aumento de los precios provocado por las tarifas aduaneras se compensará con un mayor poder adquisitivo, gracias a una menor presión fiscal y a la caída de algunos precios mediante una política favorable a las energías fósiles. Se desconoce cómo reaccionarán los países afectados, pero la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no ve atisbos de recesión. El gobierno de Estados Unidos le notificó a las empresas petroleras Repsol y otras asociadas con la empresa venezolana estatal PDVSA la cancelación de sus permisos para exportar crudos y derivados de ese país como una medida contra el régimen de Nicolás Maduro. Además de Repsol, otras compañías afectadas por la medida son la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Magellan Prom y la india Reliance Industries, que habían recibido permisos para operar con crudo venezolano en sus refinerías de todo el mundo durante la administración del demócrata Joe Biden. Trump anunció a mediados de marzo aranceles del 25% a todos los países que importan petróleo y gas venezolano. Según la agencia de noticias EFE, la mayor parte de las petroleras habían paralizado ya la producción en el país. Las empresas tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en el país latinoamericano, intensificando la campaña de la administración Trump para aislar a Venezuela. Trump también anunció semanas atrás la revocación de una licencia clave concedida a la estadounidense Chevron para operar en Venezuela, que tendrá que desmantelar sus instalaciones allí. Esta semana el Departamento del Tesoro concedió una prórroga a Chevron para concluir las operaciones con PDVSA, que inicialmente debían terminar el 3 de abril, pero ahora tendrán de plazo hasta el 27 de mayo para que la compañía pueda cumplir con los pedidos ya comprometidos. Asimismo, el mandatario estadounidense emitió una orden ejecutiva esta semana que establece que Estados Unidos comenzará a imponer el arancel del 25% a cualquier país que compre petróleo venezolano. Estas medidas multiplican la presión de Trump sobre Maduro, que el 10 de enero juró su cargo para un nuevo mandato pese a las denuncias de fraude en las elecciones del pasado julio. Estados Unidos, la Unión Europea y varios socios en América Latina consideran que el verdadero ganador fue el líder opositor Edmundo González Urrutia. Definitivamente el objetivo de esta medida es ponerle más presión al gobierno venezolano y evitar que otros de sus socios comerciales le compren petróleo y gas, que es principalmente lo que exporta. El efecto en China, si bien China es el principal comprador de petróleo venezolano, el efecto en la economía china sería un poco más limitado, ya que todo este petróleo venezolano representa 1% de lo que importan del mundo. El objetivo tal vez es más político, porque lo que está haciendo es tratar de forzar a China para que deje de comprarle petróleo a su principal aliado en América del Sur, que es Venezuela. ¿Y para que vire hacia dónde? ¿Crees que hay una intención de Estados Unidos de que pronto China cambie de comprador? Mejor dicho, que ellos cambien, ¿no?, a quién le compran. Más que, digamos, China cambie de socio y vire a otros, lo que se quiere hacer es, un poco limpiar, o empezar a limpiar Sudamérica de influencia china, ¿no? Les está restringiendo el acceso a estos países que China ve como aliados. Y lo segundo es
aumentar cada vez más la presión sobre Venezuela. Porque Venezuela, Estados Unidos la identifica como una fuente de migración. El presidente Trump se ha referido como un país que exporta criminales, ¿no? Bandas criminales a su país. Y aparte también como un país que no ha cumplido acuerdos, porque ya hace un par de años, bajo la administración Biden, se propusieron levantar sanciones, digamos, para el petróleo venezolano, a cambio de que haya ciertas reformas de democratización que es evidente que no ha habido y no ha habido interés de implementar. Exacto. ¿Y si te parece una medida útil de pronto de parte de Estados Unidos para ejercer esa presión política a Venezuela? Y ahí añado un punto. Entiendo que el principal objetivo aquí es ejercer esta presión económica, o sea, sí sería una medida casi que letal para Venezuela. Definitivamente va a ser muy duro para la economía venezolana, y ya se vio en los últimos años, ¿no? Que Venezuela experimentó un periodo de sanciones al petróleo, y eso hizo que su caída económica fuera incluso mayor, porque hay que tener en cuenta que principalmente casi todo lo que exporta Venezuela al mundo es petróleo o gas. Eso es, digamos, el centro y lo que existe todavía de la economía venezolana y lo que financia, dentro de todo, al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, un poco que esta medida está hecha específicamente para darles donde les duele, ¿no? Donde más pesar genera. Sin embargo, también lo que se ha visto en los últimos años es que estas medidas masivas, ¿no? Que afectan a toda la economía venezolana, tienen un costo social muy importante, ¿no? Para los venezolanos de a pie, de repente que ni siquiera participan del gobierno. Entonces, también lo que últimamente se ha optado, digamos, en los últimos años, es hacer sanciones más dirigidas a miembros del gobierno, sanciones financieras, congelar cuentas que se encuentren, digamos, al alcance de Estados Unidos, restringir visas, de modo que no sea un impacto masivo, digamos, a toda la población venezolana, pero sí, esta medida va a ser masiva y va a ser dura de llevar para el gobierno. Si hablamos del impacto masivo que tú mencionas, el impacto social del venezolano de a pie, estamos quizá hablando de lo que ocurrió hace más o menos unos 6, 7 años, incluso más, que llevó a esta ola grande de migración a muchísimos otros países, sobre todo vecinos, pero también Perú, ¿correcto? Claro, la preocupación sea que esta medida, digamos, que no tenga el efecto de debilitar inmediatamente el gobierno de Maduro, sino que pueda recrudecer el proceso de emigración que se está viendo en Venezuela, ¿no? Es el más grande que se ha dado en la región históricamente. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, admitió que expulsó por error a un ciudadano salvadoreño al que envió en el marco de una controvertida deportación sumaria que afecta también a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, creado por Nayib Bukele. Según los abogados de Abrego García, residente en el condado de Prince George, en Maryland, en 2019, un informante aseguró que era miembro de la banda criminal MS-13 Mara Salvatrucha, y aunque inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo, un juez concedió una suspensión de dicha orden. Tal y como muestran los documentos judiciales, funcionarios de ICE detuvieron el pasado 12 de marzo a Abrego García, le explicaron que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas, desde donde fue enviado en uno de los 3 aviones que el pasado 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador, donde fueron confinados en el CECOT. Tras el requerimiento, un funcionario de ICE admitió ante el juez que la expulsión de Abrego García fue un error, aunque al mismo tiempo argumenta que las autoridades actuaron con buena fe. Fue un descuido y la expulsión se llevó a cabo de buena fe con base en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta membresía de Abrego García en la MS-13, explicó el funcionario ante la corte. Tras la demanda interpuesta por la defensa del afectado,
Kilmer Armado Abrego García contra los secretarios de Seguridad Nacional Kristi Noem y de Estado Marco Rubio, la fiscal general Pam Bondi y varios altos cargos de ICE. El gobierno ha argumentado que al no estar ya bajo custodia estadounidense, no se puede cursar una orden para que se le retorne a Estados Unidos. Los abogados de 30 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador sin cargos solicitaron a la Procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero que verifique su situación. Los letrados Jaime Ortega y Salvador Ríos negaron que sus representados pertenezcan a la pandilla Tren de Aragua y pidieron el acompañamiento de la funcionaria en su defensa. Ortega presentó certificaciones que indican que al menos 27 de los detenidos no tienen antecedentes penales. Además, recordó que la semana pasada se interpuso un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema para exigir su liberación, argumentando que no existen órdenes de captura ni condenas en su contra en El Salvador. Ríos, por su parte, denunció violaciones a los derechos humanos de los encarcelados. Es un caso totalmente diferente al caso de los delincuentes que se encuentran detenidos aplicándoles la ley del terrorismo, ¿verdad? Son casos totalmente diferentes. El gobierno de Estados Unidos ha deportado recientemente a 17 personas más, supuestamente vinculadas a bandas criminales como Tren de Aragua y MS-13, sumándose a los más de 200 venezolanos expulsados el 15 de marzo. Todos han sido enviados a la megacárcel Secot, mientras que Washington y San Salvador aún no han presentado pruebas que confirmen su pertenencia a estas organizaciones. El ejército chino desplegó decenas de aviones y buques de guerra en unas maniobras militares alrededor de Taiwán para simular un bloqueo de esta isla que considera parte de su territorio. En los últimos años, China ha recurrido repetidamente al envío de sus fuerzas alrededor de Taiwán, que aunque apenas dispone de reconocimiento diplomático oficial, cuenta con gobierno, ejército y moneda propia. Las Fuerzas Armadas chinas calificaron los ejercicios como una firme advertencia y enérgica disuasión a los supuestos separatistas de Taiwán, gobernada desde 2016 por un partido que defiende su soberanía frente a China. El gobierno de Taiwán desplegó sus propios aviones y buques de guerra y activó el sistema terrestre de misiles de defensa. Según su Ministerio de Defensa, las fuerzas taiwanesas detectaron 21 barcos de guerra alrededor de la isla, incluido un portaaviones, además de 71 aeronaves y 4 buques de los guardacostas. Las tensiones entre ambos territorios, separados por los 180 kilómetros de amplitud del estrecho de Taiwán, escalaron con la investidura del presidente taiwanés Lai Ching-te en mayo de 2024. Las autoridades taiwanesas se consideran un territorio soberano, pero no se han llegado a declarar independientes, una línea roja para Pekín. Sin embargo, solo 12 países del mundo, entre ellos Guatemala, Paraguay y el Vaticano, reconocen oficialmente al gobierno de Taipei. Birmania recordó a las más de 2.700 personas que murieron a causa de un fuerte terremoto. El país guardó un minuto de silencio por las víctimas del sismo ocurrido el viernes, que incluso derribó edificios en Bangkok a 1.000 kilómetros de distancia. El homenaje forma parte de la Semana de Luto Nacional, declarada hasta el 6 de abril por los militares por la pérdida de vidas y los daños. La Junta Militar de Gobierno indicó el martes que se han contabilizado al menos 2.700 muertos, más de 4.500 heridos y más de 400 personas desaparecidas. Pero se espera que el balance aumente todavía más cuando los equipos de rescate lleguen a pueblos y aldeas que quedaron incomunicadas por el terremoto. 4 días después del sismo de magnitud 7,7 y de poca profundidad, mucha gente en Birmania vive a la intemperie porque sus casas colapsaron o porque tienen miedo de posibles réplicas. El epicentro se situó en el centro del país, cerca de Mandalay, la segunda ciudad poblada con 1.700.000 habitantes que quedó muy destruida. En medio del ambiente de desesperanza, una mujer de unos 60 años fue rescatada milagrosamente el martes en la capital birmana tras permanecer 91 horas atrapada entre los escombros.
En la vecina Tailandia, al menos 20 personas murieron por la sacudida que hizo colapsar un rascacielos de 30 plantas en construcción en Bangkok, en el que se estima quedaron atrapados decenas de obreros. Más de 1000 socorristas de países como China, Rusia e India volaron al país y, según los medios estatales locales, casi 650 personas fueron sacadas con vida de entre los escombros. Venezuela tendrá a su primera santa. El Papa Francisco aprobó el lunes la canonización de la Madre Carmen Rendiles, según lo informó la Arquidiócesis de Caracas. Rendiles, quien nació en Caracas en 1903, sin brazo izquierdo y cumplió parte de su formación religiosa en Francia, fue conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios. Fundó en 1965 la Congregación de las Siervas de Jesús, que hace labor social en Venezuela, Colombia y Ecuador. Fue una mujer muy cercana a las religiosas que íbamos llegando al convento. Es una alegría para el pueblo entero, para la Iglesia Universal, no solo para nosotras como hijas de ella, de la congregación, sino para la Iglesia Universal, porque un santo implica que es a nivel universal. Rendiles, que murió en 1977, había sido beatificada el 16 de junio de 2018, luego de que el Vaticano aprobara un milagro en una joven diagnosticada con hidrocefalia en 2015. El anuncio llega luego de que el pasado 25 de febrero el Papa aprobara la canonización del primer santo venezolano, José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, quien ya era venerado en el país desde hace décadas. 5, 4. SpaceX lanzó el lunes la primera misión tripulada para sobrevolar directamente por encima de las regiones polares terrestres en una misión privada con una tripulación de 4 astronautas. La misión, llamada Fram 2, como una famosa embarcación noruega del siglo XIX destinada a expediciones a las regiones ártica y antártica, debe durar de 3 a 5 días. El despegue nocturno de un poderoso cohete Falcon 9 de la empresa de Elon Musk recibió a los vitores en la sala de control de vuelo mientras comenzaba su viaje hacia los polos norte y sur de la Tierra. Se prevé que los astronautas realicen una serie de experimentos vitales para misiones más largas, incluyendo la primera toma de rayos X en el espacio y el cultivo de hongos en microgravedad. Al regresar a Tierra, la tripulación intentará salir de la nave espacial sin apoyo médico adicional como parte de un estudio para entender qué tan bien pueden los astronautas realizar tareas básicas luego de un vuelo espacial. Las regiones polares de la Tierra han estado fuera de la vista de los astronautas, inclusive de aquellos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Las misiones lunares Apolo no pasaron directamente sobre estas regiones. SpaceX ha realizado 5 misiones privadas a la fecha, 3 en colaboración con Axiom Space a la Estación Espacial Internacional, así como 2 vuelos orbitales libres. Estos últimos fueron fletados por el multimillonario del comercio electrónico Jared Isaacman, cercano a Musk y nominado por el presidente Donald Trump para ser el próximo administrador jefe de la NASA. And touchdown after 6 flights.